hay que decirlo, espero que la gente no lo tome a mal, pero no es para nadie un secreto que las fuentes talmúdicas dicen que este Jesús fue ejecutado realmente por ser acusado de hechicería, de brujería, de incitación a la idolatría. Eso lo dice el Talmud. Esto para nadie es un secreto. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y aquí estoy en compañía del doctor Rafael, segunda vez ya en el canal de manera oficial con sus propias cápsulas. Y en esta ocasión trae un tema súper interesante, el apóstol Pedro, pero con esta interrogante si acaso fue un discípulo o un infiltrado. Así que yo quedé como, ¿what? Quiero saber más sobre esto. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Carla. Un placer estar aquí acompañándolos nuevamente a ti y a toda la audiencia del canal. Sí, bueno, bien contenta con el primer video, tuvo bien buenos resultados, sabíamos que iban a llegar muchos haters, pero mucha gente quedó bien agradecida con la información, el contenido, entonces este segundo video esperemos que tenga el mismo recibimiento, sabemos que negativo, Esperemos pero porque muy positivo. es un tema bastante polémico. Solamente quiero decir una cosa. Quería decir con respecto a la vez pasada, me preguntaste sobre los títulos, no voy a repetir eso, el que quiera que vaya a ver el otro video. Solamente quiero decir una cosa que no lo mencioné porque todavía no me he graduado. Yo estoy haciendo una diplomatura en teología, porque dentro de los comentarios de los haters, y este que va a saber, puede que sea muy médico, puede que sepa esto, tantos estudios, pero no sabe nada de teología. Estoy estudiando teología, pero no me he graduado, por eso no lo quise listar dentro de mis títulos. Pero soy un estudiante de diplomatura de teología y bueno, cuando lo termine, pues ya lo diré abiertamente, porque sé que este tema es muy, muy polémico. Entonces, pues si quieres, vamos entrando de una vez en el tema. Este ha sido muy polémico. Voy a compartir diapositivas. Ah, vale, perfecto. Ahí está. Entonces, ¿quién fue Shimon Kefa? ¿Verdad? Le ponemos este nombre porque este tema lo he querido traer porque es un tema que no se habla abiertamente ni siquiera dentro de los círculos judíos. No son muchas fuentes y las fuentes que existen de alguna u otra forma, mucha de la información ha sido casi que ocultada. Entonces, ¿quién fue Shimon Kefa? Porque así le decimos y es una persona que está envuelta en el misterio, ¿verdad? Entonces, este Shimon Kefa, también conocido como Shimon HaKalfus, es una figura histórica que ha generado controversia porque tiene muchas diferentes interpretaciones. Entonces, aquí se nos plantea una pregunta clave que algunos en círculos judíos muy estrechos se han preguntado si es que fue un judío que abandonó su fe para fundar una religión nueva o para apoyar el cristianismo que apenas estaban haciendo, o realmente fue, como dicen algunas fuentes, un discípulo que todos los sabios o algunos sabios nos han ido contando a través de escritos muy poquititos, muy pocos, que sacrificó incluso lo que llamamos su bienestar espiritual en bien de su pueblo. ¿En bien de cuál pueblo? En bien del pueblo judío. Acordémonos, a veces la gente tiene la idea de que el cristianismo nació, como que el cristianismo nació de un día para otro. Incluso es gracioso porque a veces Carla y yo, que hemos estado en otras partes compartiendo espacios, aparecen algunas personas que son de la fe cristiana y no les echamos la culpa. La culpa que siempre le echamos es que no estudien, eso sí se lo echamos. Pero algunos todavía no lo saben y tienen la idea, porque sus líderes no les explican, tienen la idea de que el Nuevo Testamento apareció un día en el mundo como si fuera un libro sagrado que cayó de las nubes y ahí estaba todo el Nuevo Testamento. Y así no fue que se desarrollaron las cosas. Entonces, se fueron recogiendo diferentes escritos hasta que formaron lo que se llama el Nuevo Testamento. Existen otras historias en el pueblo judío de personas que sacrificaron su bienestar o parte de su bienestar momentáneamente, como el caso de algún famoso que se llama Yael, o más conocido, todavía es más conocido el caso de la reina Esther. La reina Esther, que fue aleccionada por su tío Mordejai, se ocultó de alguna forma su identidad dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, se casó con un rey y todo eso al final permitió que a través de ese sacrificio que ella hizo, abandonando casi, no abandonando, pero ocultando su fe, su creencia, su conexión religiosa, pudiera al final salvar todos los decretos negativos que se habían instaurado contra el pueblo judío. Y eso está recogido en el libro de Esther, que se puede encontrar en cualquier Biblia y que posteriormente fue lo que suscitó que se desarrollara una festividad que nosotros conocemos como Purim.
¿sí? Por eso en Purim se utilizan los disfraces, porque la reina Estel estaba oculta, no sabía su identidad, Mordejai también estaba oculto de alguna forma, el malvado que estaba allí también estaba como oculto. El nombre de Dios también está oculto. El nombre de Dios no aparece en ese libro por ninguna parte, cosa que es muy interesante. Entonces de allí viene que en Purim, por ejemplo, se utilicen o se asocia con el disfraz o con los carnavales. Entonces nos preguntamos, este Shimón Kefa, que aparece con ese nombre, también fue de alguna forma alguien así. Si quieres, pasamos la siguiente. Entonces, ¿quién fue Shimón Kefa? Entonces, para comprender mejor esta figura, es necesario que nosotros nos vayamos a un pasaje del Talmud, porque estas historias aparecen listadas es en el Talmud y en otros ciertos libros que ya los voy a mencionar, y algunos pasajes, porque a mí me gusta dar referencias, que luego la gente dice que yo me estoy inventando las cosas. Y hay un pasaje donde en el Talmud se menciona a un tal oso Aish. El oso Aish, casi nadie ha oído nombrar este nombre, y es un término para referirse a un hombre muy popularmente conocido como el Nazareno. Entonces aquí la gente ya empieza a quedarse como patas para arriba. El Nazareno, ¿cómo que el oso Aish? Yo nunca había escuchado eso, dirá mucha gente. Sin embargo, ese pasaje dentro del mismo Talmud fue censurado y no aparece en las versiones más comunes, las que se pueden encontrar del Talmud. Ese nombre ha sido quitado y ha sido ocultado, o ese pasaje fue quitado. ¿Qué es lo que nos dice ese relato? Dice que el oso Aish fue un discípulo de un rabino muy famoso que se llamaba Yehoshua ben Parchia, nombres raros, y que fue, digamos que tuvo un encontronazo con su maestro, un incidente que ocurrió en una posada, y este estudiante, que también su nombre era Yeshu, así lo dice, yo sé que a mucha gente no le gusta el nombre Yeshu porque lo consideran peyorativo, pero ¿qué hacemos si así ese era el nombre que tenía? Incluso en la Galilea, esto nos lo ha explicado mucho el rabino Jacob y otros personas amigos del canal, que la Ain, y Carlita, que sabe hebreo, lo sabe muy bien, que en la Galilea, la Ain, que es la letra final del nombre Yeshua, en la Galilea no se pronunciaba. Sucede como en ciertas zonas de acá de Colombia, yo que soy de la costa Caribe, hay algunas palabras, o en muchas partes del Caribe no se pronuncian ciertas letras o ciertos fonemas. La Ain, que es muda, no se pronunciaba, entonces se le dice, si es que ese era su nombre, deberían realmente decirle Yeshu. No, espero que no lo tomen como peyorativo, pero así lo relata el Talmud cuando se refiere a este Yeshu. Entonces este Yeshu intentó disculparse con su maestro y hubo un malentendido. El maestro de él estaba haciendo una oración que se llama el Kriyat Shema, que es como una oración nocturna que se hace antes de dormir. Y él llegó justamente, Yeshu llegó a disculparse con su maestro, pero justo en el momento de la oración. Entonces el maestro le pone la mano como, pero haciéndole una señal como, espérate un momentito que estoy haciendo una oración. Pero él lo interpretó como que el maestro nuevamente lo estaba despreciando, que el maestro lo estaba rechazando, y eso lo llevó a llenarse de molestia, de rabia, y decidió abandonar el judaísmo. Y esto está descrito en una fuente que se llama el Talmud, está en el Talmud, en un tratado que se llama Sotá 47a. Si quieres pasamos, creo que la siguiente, creo que está eso allí. Sí, ahí está. Bueno, miren que aquí aparece en el lado izquierdo de la pantalla, aparece listado en un sitio muy conocido donde pueden encontrar, no todo, pero unas versiones bastante buenas del Talmud. Lo que pasa es que esto está normalmente en hebreo o en inglés. Y allí se encuentra, si ustedes ven hacia la mitad de la pantalla, dice la Agadá de Shimon Kipa o Kefa. Y aparecen tres versiones. Esto hay que decirlo. Lo que yo voy a relatar hoy es la versión número 1, porque hay tres versiones de estos acontecimientos para que no nos vayamos a enredar. Entonces, este pasaje que estoy hablando de Yeshu con su maestro del oso Ish aparece relatado como está allí en el Talmud, en el tratado Sotá 47a. Y hay otro pasaje donde se menciona que un tal Yeshu el Notzri, o sea, Yeshua el Notzri o el Nazareno, y es como la traducción de Jesús el Nazareno. Dice que este personaje fue ejecutado en vísperas de Pesaj, más o menos lo que se conoce
del Nuevo Testamento y de lo que las fuentes históricas nos han venido a contar. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, espero que la gente no lo tome a mal, pero no es para nadie un secreto que las fuentes talmúdicas dicen que este Jesús fue ejecutado realmente por ser acusado de hechicería, de brujería, de incitación a la idolatría. Eso lo dice el Talmud. Esto para nadie es un secreto. Y eso está listado con la referencia que aparece ahí, que es en el Tratado de Sanedrín 43a. Incluso se menciona que fue ejecutado a través de ahorcamiento, aunque no dan más detalles de cuál era la relación que tenía. Ay, tengo un par de gatitos nuevos y están recién y me están acá mordiendo los pies. No dicen cuál era la relación que tenía con este Shimon Kefa, ¿sí? Sin embargo, era uno de sus discípulos más fieles y finalmente él se convertiría en un hombre que quizá puede ser un poquito más conocido, no mucho, que se llama Shimon Bar Yonah. Así se llama, Shimon Bar Yonah, y posteriormente él se convertiría en una figura clave en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque este personaje que estoy diciendo, Shimon Kefa, Shimon Bar Yonah, sería posteriormente conocido como Pedro, en lo que sería o lo que se llama la primera roca sobre lo que se constituiría en una nueva religión. La Gemara, incluso, que es una parte también del Talmud, donde están las discusiones rabínicas, menciona a 5 estudiantes de este Yeshu, que también fueron ejecutados por el Sanedrín, pero muy raramente no mencionan nada de alguien llamado Shimón. Entonces, parece ser que no fue ejecutado con estos otros 5 que la Gemara relata. Yeshu mismo, esto sí lo relata la Gemara, estaba, digamos que asombrado por la fidelidad, por la lealtad de este discípulo, y entonces él lo unge o lo rebautiza como Petros o Pedro, latinizado viene a ser como Pedro, que significa roca, en griego viene a traducir como piedra. Cometo alguna bestialidad luego que me ayude nuestro amigo Levi, que es el que sabe más hebreo, pero viene a significar como piedra. Y luego, fíjate lo que siempre se dice en el mundo cristiano, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia o algo así. Entonces, sobre esa nueva roca era que se iba a construir esta nueva religión naciente que finalmente llegó a ser el cristianismo. Entonces, si quieres, podemos pasar, creo que la siguiente. ¿Qué pasó con Shimon Bar Yonah y cómo fue su evolución dentro del cristianismo? Bueno, según algunos relatos que ya conocemos, este Shimon era un pescador que estaba en Cafarnaum, lo traducen como Cafarnaum, antes de conocer a Jesús. Y luego que se une a ese grupo de los Notrim o de los nazarenos, él empieza a cumplir algunas misiones importantes. Incluso se relata que él fue el encargado de reemplazar a un hombre llamado Yehudá de Carriot. ¿Quién es Yehudá de Carriot? Más conocido como Judas. Carriot significa hombre de Carriot y viene a traducirse como Iscariote. Ish, acuérdense que Ish es hombre. Ish en hebreo es Carriot. Ish en hebreo, perdón, es hombre. Y Carriot, hombre de Carriot. Entonces, por eso luego se le puso el nombre de Iscariote. Lo latinizaron, por decirlo de alguna forma. Entonces, él fue el encargado de reemplazar a este discípulo, que recuerden que había hecho una traición y algo así. Lo que pasa es que en los evangelios relatan todo como que eso fue una cosa detrás de otra. O sea, lo traicionó y enseguida lo capturaron y al otro día lo ejecutaron, o le hicieron el juicio y al otro día lo ejecutaron. Pero parece que no fue tan así como lo relatan. Sabemos que hay muchos huecos en esa historia del Nuevo Testamento. Entonces, él cumplió varias misiones en otras ciudades como Jafo, Lot, Cesarea, etcétera. Y más tarde, cuando ya han ejecutado a Jesús, él se traslada a Roma, donde, según los relatos católicos, se convertiría en el primer obispo que la Iglesia Católica considera como la base del papado o el primer papa. Sin embargo, las fuentes judías nos ofrecen un relato totalmente diferente sobre la vida de Shimón. Y en el Talmud Babli, lo que conocemos como el Talmud de Babilonia, no se menciona la ejecución,
y sí sugiere que se fue hacia Roma, donde continuó su labor religiosa hasta cuando llegó su muerte, que según algunos historiadores fue en el año 67 después de Cristo, cuando fue crucificado por orden del emperador romano. Y sabemos otros detalles como que fue crucificado boca abajo y todo esto, ¿verdad? Ese es más o menos el papel que este personaje desempeñó en el mundo cristiano. En el mundo cristiano, pero la gente se estará diciendo, vale, pero este video se llama que era una espía y no nos han dicho nada de cuál es la relación que tiene con el judaísmo. Entonces vamos a empezar a hablar de eso así muy rápidamente. Si quieres pasa la siguiente, Carlita. Muy bien, entonces ahí tenemos el misterio de lo que se llama el Nishmas y la relación con la liturgia judía. Entonces hay un punto muy intrigante en toda esta historia de este Shimon Kefa, que es la posible atribución de la autoría, aparentemente se cree que es el autor de una oración muy potente que se utiliza en lo que se llama la liturgia judía, que se llama el Nishmas Kol Hai. Sí, es una oración que se recita en Shabbat para las personas que están en Shabbat, o en algunas festividades también se recita. Algunos textos muy antiguos, muy exclusivos, eso no es mucho que está a la luz, que salga a la luz, se menciona que este tal Shimon Kefa fue el autor de esa oración dentro de la liturgia. Aunque, repito, todos estos tópicos que yo estoy diciendo nunca dejan de tener o estar exentos de controversia, incluso dentro del mismo mundo judío. Rashi, por ejemplo, hay una controversia con Rashi, donde él niega, acuérdense que Rashi es el comentarista más excelso que hay de la Torá, y Rashi niega rotundamente cualquier vinculación de este Shimon Kefa. Claro, Rashi tenía, digamos, una animadversión contra estos judíos que los consideraba como unos traidores a la fe judía, porque no podemos hablar de que eran cristianos todavía. Entonces, Rashi no gustaba de este grupo de judíos que se llamarían luego cristianos. Entonces, niega rotundamente que él haya podido ser el autor. Incluso lo llama Peter Hamor. Y Hamor en hebreo significa burro. Por favor, esto no lo dice ni Carla ni yo, ni tiene nada que... El canal se desvincula de cualquier responsabilidad de los comentarios de Rashi. Comentario ahí en subtítulos. Es Rashi el que lo llama así. Peter Hamor, que es como un asno, lo pone así, reflejando el desdén que tenía por los cristianos. Y acuérdense que hay otros libros, yo no sé si está de pronto en una diapositiva más adelante, pero lo menciono ahora, donde se dice ciertamente que este Pedro era un pescador, que él lo que se dedicaba era a pescar, vamos, casi como un peón, una persona casi iletrada, pudiéramos decir, como muchos de los del grupo de Jesús, y así lo consideraban dentro del mundo judío luego, como para decir que fue el compositor de una de estas oraciones extremadamente excelsas, siendo un hombre que tenía una educación, repito, prácticamente de un analfabeta. Sin embargo, Rabbeinu Tam, que es un rabino que es nieto de Rashi, tiene una opinión distinta y señala a este Shimon Kefa que sí podría haber compuesto tanto este como otros poemas litúrgicos, como por ejemplo hay uno que se llama el Etein Tefilá, que es una oración que se utiliza en Yom Kippur. Imagínate, para los que no saben, Yom Kippur es el día más sagrado del pueblo judío. Yom Kippur es lo que se llama el día del perdón. Por lo tanto, grandísima cantidad de judíos alrededor del mundo, incluso los no observantes, los que no son religiosos, los que no le prestan atención a nada, los que viven su judaísmo de forma light o ultra light, no celebran Shabbat, no hacen nada. El día de Yom Kippur, ese día se dedican a hacer oraciones completas. Esto no es lo ideal, pero estoy diciendo lo que pasa muchas veces en el mundo judío, donde no hacen nada durante el año, pero el día de Yom Kippur es sagrado. ¿Por qué? Porque es el día que le van a perdonar todas las faltas. Se dice que esta oración fue compuesta por este Shimon Kefa. Y también hay otra notas acá al margen que aparece relatado en el ayuno del 9 de Tebet. Un segundo, yo abro acá otra nota que tengo. Un misterio que involucra a Shimon Kefa es el motivo
del ayuno del 9 de Tebet. Y los que son entendidos o un poco entendidos dentro del mundo judío van a decir, oye, este Rafael ya se volvió loco. ¿Cuál ayuno del 9 de Tebet? El ayuno del 9 de Tebet, o sea, el 9 de Tebet no hay ayuno. El ayuno que hay es el ayuno del 10 de Tebet. ¿Y por qué? Porque en el 10 de Tebet nosotros hacemos un ayuno que es el que está, digamos, oficializado, donde se conmemora el sitio de Jerusalén por los babilonios en el año 425 de Cristo y la destrucción del templo y todo eso. Ese es el ayuno del 10 de Tebet. Pero luego viene el ayuno. Entonces los sabios dicen que hacer ayuno el 10 de Tebet equivale a hacer ayuno por el 8 de Tebet y por el 9 de Tebet. Es decir, son 3 ayunos, el 8, el 9 y el 10. Pero normalmente se hace el 10. Repito, esto incluso grandísima cantidad de la población judía no lo conoce. Y resulta de que equivale a hacer los 3 ayunos. Y resulta que el 8 de Tebet, hay comunidades que sí los hacen. Muy raras, pero lo hacen. El 8 de Tebet conmemora cuando se hizo la primera traducción de la Torá al griego. Se considera dentro del mundo judío algo terrible que hayan traducido del hebreo a otras lenguas, particularmente al griego. Por eso se hace ayuno el 8. Y el 9, vale, ese es el 8. Y el 10, pues ya lo sabemos. Pero el 9, ¿qué tiene que ver el 9? Precisamente se considera que el 9 de Tebet fue la muerte de este gran sabio dentro del judaísmo, que era Shimon Kefa, y por eso se ordenó por la parte rabínica hacer un ayuno a nombre de Shimon Kefa. Si quieres, vamos con la siguiente. Entonces, aquí tenemos una teoría que nos habla de lo que son los 2 Shimons. ¿Cómo que 2 Shimons? Sí, un Shimon y otro Shimon. Unos estudios sugieren, para resolver las contradicciones que hay en los textos, de que pudieran haber existido 2 figuras llamadas Shimon. Una sería el apóstol conocido como San Pedro, todos lo conocemos, eso no tiene ninguna, ¿verdad?, que ayudó a fundar el cristianismo, y otra que era Shimon Hakalfus o Shimon Kefa, que es el que yo estoy contando y mencionando. ¿Quién era él? Un sabio judío que actuó en nombre de los sabios para proteger al pueblo judío de los efectos de una nueva religión. Este enfoque podría dimitir más o menos las discrepancias que habían entre las fuentes cristianas y judías y, digamos, hacer una resolución de lo que pudiera estar, digamos, de la controversia que hay allí. Y quiero, a ver si aquí me abre otra, un segundito, que tenía aquí una nota que ya vamos a casi a terminar. Un segundito. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que este Simón era un agente de los sabios? ¿Verdad? Resulta que nos relatan, tras estos acontecimientos, y la gente se pregunta, ¿cuáles acontecimientos? Justamente cuando ejecutan a Jesús, existía una discordia muy grande entre los judíos y los Notzrim, los nazarenos, los primeros cristianos. Esto se intensificó tanto que un nazareno o un nuevo cristiano aprovechaba cualquier oportunidad para matar a un judío, y los problemas se fueron acumulando incluso durante más de 10, 15, 20, 30 años. Se formaron ejércitos que impedían a los judíos incluso peregrinar al Beit HaMikdash, ¿cómo se llama?, al sagrado templo, durante las festividades. 12 discípulos, llamados los apóstoles, fueron a diferentes países a hacer lo que se llamaba la evangelización o la nueva profetización sobre una nueva religión, y muchos judíos se le estaban uniendo. Así que los sabios vieron estos acontecimientos, y lo que nos relatan los libros es que hacen una oración diciendo, Dios mío, Hashem, por favor, danos un consejo. Se está derramando sangre inocente a causa del oso Aish. ¿Quién es el oso Aish? Ya lo dije, era el hombre conocido como Jesús el Nazareno. Cuando terminaron de hablar, no sabían ellos qué hacer. Un sabio dentro del grupo de ellos se levantó, un sabio llamado Shimon Kefa, les dijo, escuchen, hermanos míos, si les parece bien, yo haré que estos hombres se separen de la congregación de Israel. Es decir, su misión era separarlos del judaísmo, que hagan lo que ellos quieran, que crean en lo que ellos quieran. Si ustedes aceptan la responsabilidad por el pecado, y el grupo de sabios le dice, ok, nosotros aceptamos la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Porque él le tocaba abjurar de su religión, decir una cantidad de cosas, transgredir la Torah, y él no quería que eso cayera sobre él. Así que esa es la misión y el infiltrado de lo que yo estoy hablando, de los sabios.
Entonces, se relata que este Shimon Kefa fue al templo, al Beit Hamikdash, extrae lo que se llama el Shem HaMeforash, que es el nombre recontra super y ultra sagrado, el nombre inefable de Dios, así se llama el Shem HaMeforash. Y incluso hay relatos más graciosos donde dicen que se cortó una parte de su piel, del abdomen, introdujo el nombre allí envuelto en un papel para que eso le diera, digamos, una especie de poder para que pudiera obrar milagros. Entonces, él se presenta ante estos nuevos o los cristianos nacientes diciéndoles que él era el mensajero de Yeshua, o de Jesús, y que les había ordenado venir a ellos y que les juraran que todo lo que él les dijera lo iban a hacer. Él les dijo estas palabras: realmente Jesús odiaba a los judíos y a la Torá, y Dios ha rechazado a los judíos como su pueblo. Los judíos ya no son su pueblo. Nosotros, los Nosrim, los nuevos cristianos, somos el nuevo pueblo. Versión que se ha extendido hasta ahora. Podría terminarlos el Padre a los judíos en un solo momento, pero quiere conservarlos para que la crucifixión sea recordada por todas las generaciones. Pero les añade inteligentemente: Jesús ordenó no hacerle ningún daño a los judíos de ahora en adelante. Y si un judío te pide que le acompañes 1 milla, incluso acompaña a los 2 millas. Si te golpea una mejilla, ponle la otra mejilla. Acuérdense que muchos de estas palabras están relatados en el Nuevo Testamento para que reciban su recompensa en ese mundo, etcétera, etcétera. Reemplacen el Pesaj con la Pascua, el Shavuot con Pentecostés, el Sukkot con la Navidad. Y ellos accedieron con una condición. Primero, que les probara que era realmente un enviado de Jesús, y segundo, que se quedara con ellos. Así que él ordenó que le trajeran a un leproso, puso sus manos sobre él y realizó una curación. Pero ellos le dijeron: muchas otras personas ejecutan milagros, entre comillas, de esta categoría. Así que ordenó traer una persona que ya había fallecido y realizó incluso resurrecciones. ¿Con qué poder? Ya lo he dicho, con el nombre de inefable de Dios, el Shem HaMeforash. Entonces le creyeron y él ordenó que lo recluyeran en una torre donde solamente lo alimentaran. Él pidió que solamente lo alimentaran con pan y agua, y allí vivió durante 6 años. Posteriormente murió, lo enterraron como él lo había dicho, como él lo había pedido, y algunos textos dicen de que él permanecía sentado sobre una piedra. De allí viene el sobrenombre de la piedra, de la roca. Esto está relatado en un libro que se llama el Otzer HaMidrashim, y yo no sé si, creo que en la siguiente debería estar, se me olvidó decir que, pásame en la siguiente, Carlita. Sí, mira, ahí está. Lo que estaba relatando como agente de los sabios, pena que se me olvidó decir que lo pasaran, utilizó el Shem HaMeforash, lo que ya estaba diciendo, realizó milagros ante Roma, y esto está relatado en un libro que es todavía extremadamente más raro, que se llama el Otzer HaMidrashim, en la página 557. Hasta la página les traigo. Si es que lo logran encontrar, allí van a encontrar ese relato, y si luego logran ver el Talmud, van a encontrar los 2 relatos. Se llamaba permanecía en la roca. ¿Por qué pan y agua? Porque no quería violar las normas del kashrut, de la dieta kosher. Entonces pidió que lo alimentaran con pan y agua. Por lo tanto, con todo esto que he relatado, nos queda la sensación: ¿realmente era un infiltrado de los sabios o no? Por lo menos es una historia interesante. Y con esto terminamos. El misterio sigue sin resolverse. Los dejo como en los canales de esos que el histórico, que de histórico no tiene nada, que al final de toda la teoría dicen: usted tome la decisión. Pero quedan muchas preguntas. ¿Fue realmente el primer papa? ¿Cuál era el verdadero objetivo al recibir este apodo de la roca? ¿Qué papel desempeñó en la liturgia cristiana o en la separación? Aparentemente de lo que él quería era separar a estos nuevos cristianos del pueblo judío. Así que les dejo allí esa teoría, que es muy interesante, que muy poco se habla, de verdad. En la red creo que he encontrado 1 o 2 alusiones. Y bueno, al principio quería decirlo, que no se me pase por decirlo, pero creo que lo tenía en la primera diapositiva.
a ver si porque quiero darle el crédito a una persona, porque que luego me vayan a acusar de plagio, y ya con esto terminamos, que es el rabino Eliyahu Levini Rav Moshe Eisek Blau, nombre por demás raro, pero él fue que tomé de uno de sus artículos para traer parte de esta información, lo otro pues en mis propias investigaciones, pero es muy, muy raro encontrar esto, así que, ¿qué te parece? Ajá. Muchas gracias, Rafa. Bueno, yo quedo a la espera de los comentarios, qué es lo que proponen ellos, con qué interrogante quedan, porque no queda todo resuelto claramente, pero se ve a través del texto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, esta presencia como hubiesen estos dos Pedros. Me encantó el video. Podríamos llamarle como este Pedro de la fe que pasa a ser como el apóstol y el otro sería como el Pedro de la historia, la parte más judía. Sí. Sí, en todo caso hay una gran controversia. A mí me pareció muy interesante. Cuando conocí esta información dije, bueno, algún día la contaré, pero interesante porque de verdad, incluso dentro del mundo judío y mucho menos en el mundo cristiano, las personas tienen esta información y de verdad yo no quiero ofender a nadie porque yo sé que van a aparecer haters a decir que estamos pisoteando el nombre del primer papa y tal. No es esa la intención, sino de que tengan una información adicional. De paso adelanto, aunque ya lo habíamos dicho con Carlita, que lo íbamos a hablar en un video especial, que no voy a responder comentarios como la otra vez, salvo voy a responder comentarios que sean medianamente inteligentes, sorry, tengo que decirlo, y que tengan buena ortografía. Porque si escriben cajón con G solamente para insultarme, no voy a tomarme el tiempo ni siquiera de que no tenga una medianamente buena redacción, voy a responder comentarios y los demás que sí sean con respeto y que quieran una información adicional con el mayor de los gustos. Así que Carlita, yo me la he pasado bien, espero que tú me sigas invitando. Sí, claro, trayendo temas interesantes. Esperamos el siguiente video, Rafa, y esperamos que la gente apoye este material, comenten, den like, compartan, todo eso ayuda muchísimo. Que se suscriban al canal y que le den like y que hagan un comentario, así sea negativo, pero con respeto, pero que comenten, que nos interesa de eso. Muchas gracias, nos vemos, Rafa. Chao, Carlita, shalom, shalom.